Sigue aumentando el trabajo infantil, no importan las reformas laborales, hay un debate en torno a la reforma laboral, que qué va a pasar con la reforma laboral, que si vamos a trabajar menos horas, que si no, que si nos van a pagar igual, etcétera, pero muchos de los temas como estos que son súper sensibles, pues la verdad pasan un poquito de noche. Cuéntanos, querido Pedro, trabajo infantil, cuéntanos. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Cuando terminó la revolución de 1910-1917, México aplicó o incorporó en la Constitución de los Estados Unidos de la República Mexicana un artículo que prohibía expresamente el trabajo infantil, la explotación infantil. Posteriormente, las leyes laborales que se han venido construyendo y reformando a lo largo de nuestra historia reciente han ido precisando con mayor detalle qué tipo de trabajo infantil es el que no se debe permitir en nuestro país. Sin embargo, Luis Auditorio, cuando uno revisa los datos de la más reciente encuesta nacional de trabajo infantil, uno se encuentra con que hay 2.100.000 niños que están ocupados hoy en actividades no permitidas y hay 1.9 millones de niños adicionales que realizan quehaceres domésticos no adecuados, de acuerdo con la información de esta encuesta. Pero si nos concentramos solamente en los millones de niñas, de niños y de adolescentes que siguen realizando trabajo infantil en nuestro país, de acuerdo con los datos que corresponden al año 2022, nos encontramos que cerramos el año pasado, Luis, con 3.700.000 niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil. Es la cifra más alta de la que se tenga registro hasta este momento y representa además un repunte de más de medio millón, de casi medio millón de niños respecto a la cifra que se reportó en el año 2019. ¿Qué está pasando en un país donde el perfeccionamiento de las leyes laborales buscan justamente garantizar la aplicación de los derechos humanos y particularmente evitar la explotación de los niños y los adolescentes en un país que, como México, se ha empeñado en mantener una narrativa de combate justamente a la explotación infantil, de protección a los derechos infantiles y desde luego de tratar de cerrar las vías para que se siga manteniendo este tipo de labores en jóvenes cuya edad evidentemente no permitiría que estén realizando actividades en el hogar o en las actividades productivas? Bueno, pues la verdad es que la pobreza que existe en un país como el nuestro es justamente, diría yo, el mayor detonador o generador de ese tipo de trabajo entre los infantes, porque en estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como Michoacán, por citar solamente algunos de los más importantes, el porcentaje de niños que realizan trabajo infantil respecto a la población de 5 a 17 años prevaleciente en cada uno de ellos supera el 15% y en el caso de Guerrero es casi del 25%, es decir, casi uno de cada 4 niños y adolescentes realiza labores que no estarían permitidas por la ley en el estado de Guerrero. México tiene que perfeccionar no solamente su sistema legal, sino particularmente, Luis Auditorio, el sistema de supervisión que tiene que aplicarse particularmente en las actividades agrícolas donde se realiza la mayor parte de este tipo de trabajo infantil. De lo contrario, seguiremos teniendo una constitución tal vez muy adelantada en términos normativos y de leyes, y tendremos también seguramente una ley del trabajo que tendrá en el contenido, en su texto, en su arquitectura de redacción, una de las características más avanzadas a escala mundial, pero en la realidad seguiremos padeciendo un perfil, el de un país que permite el trabajo infantil, sea por ausencia de supervisión suficiente, sea por condiciones de pobreza o sea por lo que sea, que atenta no solamente contra los derechos humanos, sino particularmente contra las leyes que nosotros mismos nos hemos dictado para regular las relaciones sociales en todo el territorio nacional. Como siempre, Pedro, muchísimas gracias, te mando un abrazo, muy buenos días. ¿Cómo te seguimos en tu red? Síganme en Twitter ayer, X hoy, en @Petrillo Villagrán y que tengan un espléndido jueves.